Hay algo que Jesús dijo hace más de 2000 años que todavía incomoda, todavía duele, que muy pocos se atreven a tomar en serio. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Esa frase no es poesía, no es metáfora, es una advertencia directa. La pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta es esta: si tú escuchas el llamado de Dios, pero no estás entre los escogidos, piénsalo bien. Moisés fue llamado, pero también lo fueron miles de israelitas que murieron en el desierto sin ver la tierra prometida. Abraham fue escogido, pero en su tiempo muchos también escucharon de Dios y lo ignoraron. El llamado llegó a todos, la elección no. Lo más perturbador no es que Dios llame a pocos. Lo perturbador es que llama a muchos y la mayoría responde mal. O no responden, o responden a medias. ¿Qué separa uno del otro? ¿Qué tiene el escogido que el llamado no tiene? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. La Biblia no solo lanza esa verdad al aire y te deja con la duda. La Biblia también revela las condiciones, las señales, los patrones espirituales que distinguen a los escogidos. Cuando los veas, tendrás que mirarte a ti mismo y responder honestamente una sola pregunta: ¿estoy viviendo como alguien llamado o como alguien escogido? No es suficiente solo con escuchar el llamado. Hay una acción, una respuesta que debemos dar para ser parte de aquellos que realmente son escogidos por Dios. Acompáñame en este estudio a través de las Escrituras, donde veremos ejemplos de aquellos que respondieron al llamado de Dios y cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida hoy. Esto es interesante. Desde el principio, Dios ha extendido su llamado a toda la humanidad, invitando a cada uno a entrar en su reino. En la parábola de la boda que Jesús compartió con nosotros, se muestra una imagen poderosa de este llamado. Un rey invita a todos a la boda de su hijo, una celebración de gracia y amor. Sin embargo, algo sorprendente sucede. Muchos rechazan la invitación. Mateo 22, 1 al 14, Jesús cuenta cómo el rey, al ver que los invitados originales se niegan a venir, decide abrir la invitación a otros, a los buenos y malos por igual. La invitación es extendida a todos, sin distinción, pero aún así, solo unos pocos se preparan adecuadamente para entrar. Este es el primer gran mensaje al llamado de Dios. La invitación al reino de los cielos no está reservado para unos pocos, sino que es universal. Todos son llamados, pero no todos responden de la manera que Dios espera. Porque si todos son llamados, no todos aceptan la invitación. Este es el misterio de la libertad humana, la capacidad de elegir cómo responder a la gracia que se nos ofrece. La invitación de Dios no es un llamado distante ni exclusivo, es un llamado cerca, un llamado que llega a todos. En Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, encontramos la verdad más profunda sobre este llamado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo revela que Dios no hace excepción de personas. Su invitación al reino está abierto a todos, sin importar su pasado, sus errores o su estatus. La gracia de Dios no discrimina, pero depende de cómo respondemos en su llamado. Aquí es donde se genera el conflicto que vemos a lo largo de la historia. La invitación está hecha, pero muchos rechazan el llamado. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué hace que algunos acepten y otros no? Jesús lo explicó de muchas maneras en sus parábolas, pero una de las razones fundamentales es la respuesta del corazón humano.
La parábola de la boda ilustra a las personas que al recibir la invitación simplemente no tienen tiempo o no lo consideran importante. Las excusas varían. Algunos están ocupados con sus propiedades, otros con sus asuntos personales. En la vida de todos, a menudo elegimos nuestras preocupaciones diarias sobre lo que Dios nos invita a vivir. El llamado de Dios no es algo que puedas hacer pospuesto, es un llamado urgente, un llamado a entrar en la vida abundante que Él ofrece. Y la pregunta es, ¿estamos respondiendo? A lo largo de nuestras vidas, cada uno de nosotros tiene momentos en los que Dios nos llama a algo más grande, algo más allá de nosotros mismos. Pero ¿estamos realmente listos para responder? Esto es el dilema profundo que enfrentamos todos. Dios extiende su invitación, pero ¿por qué tanto rechazan? Es una pregunta que Jesús abordó a lo largo de su ministerio y que sigue siendo relevante para nosotros hoy. La decisión de ser parte del reino de Dios no depende solo de escuchar el llamado, sino de prepararnos y estar dispuestos a responder con nuestro corazón. Algunos se sienten cómodos con su vida tal como están. Otros, aún conscientes del llamado de Dios, eligen seguir su propio camino. La invitación está abierta, pero solo unos pocos se preparan realmente para entrar en la celebración. Este es el primer paso en nuestro viaje de fe. Responder a ese llamado con un corazón dispuesto y abierto. Quiero que pienses en tu vida. ¿Estás respondiendo el llamado de Dios? Tal vez has escuchado su invitación muchas veces, pero la pregunta es, ¿has respondido realmente? La verdadera invitación no solo llega a través de las palabras que oímos, sino también de las oportunidades que Dios nos da para vivir de acuerdo a su voluntad. En el Evangelio de Mateo 22, 1:14, Jesús comparte con nosotros la parábola de la boda. En esta historia, el reino de los cielos se compara con un gran banquete al que el rey invita a todos los que encuentra para celebrar la boda de su hijo. ¿Qué pasa cuando los primeros invitados rechazan la invitación? Jesús, respondiendo, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales gordos han sido muertos y todo está preparado. Vengan a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su hogar, otro a sus negocios. Los demás, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enojó y, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, reunieron a todos los que hallaron, juntos, malos y buenos, y la sala de la boda se llenó de convidados. Entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido con traje de bodas, y le dijo: amigo, tú entraste aquí no teniendo traje de boda. Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atad de pie y mano a este y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En este pasaje, el rey, que representa a Dios Padre, invita a todos a participar en una fiesta de bodas, la cual es una metáfora del reino de los cielos.
Esta invitación es dada a todos, sin distinción, pero los primeros invitados no quieren venir. En el contexto bíblico, estos primeros invitados representan a los judíos, el pueblo elegido por Dios, que fueron los primeros en recibir su llamado, pero rechazaron a los profetas y finalmente a Jesucristo. A pesar de los esfuerzos del rey por insistir y preparar una fiesta magnífica, muchos de los primeros invitados prefirieron sus propios intereses. Algunos se fueron a trabajar, otros a sus negocios. Una metáfora de cómo muchos prefieren las preocupaciones mundanas sobre el llamado divino. Pero lo que ocurre después es aún más revelador. El rey, enojado, envía a sus ejércitos a destruir a aquellos que rechazaron su invitación. Esto nos habla del juicio de Dios sobre aquellos que rechazan el llamado divino. Aún así, el rey no se detiene allí. La fiesta está preparada, pero los rechazados no fueron dignos de asistir, por lo que él manda a llamar a cualquiera que encuentren, tanto malos como buenos, lo que simboliza la bendición de la gracia de Dios abierta a todos sin distinción de su pasado o de su condición. Aquí es donde se muestra la inclusividad del llamado de Dios. Lo que Jesús nos dice, Mateo 7, 13, 14, es fundamentalmente para entender la parábola de la boda. Jesús nos advierte que el camino que lleva a la vida eterna es angosto y pocos lo hallan. Este camino estrecho es el camino de la obediencia y el sacrificio. Muchos oyen el llamado, pero no están dispuestos a caminar por el camino de la fidelidad en servicio a Dios. El llamado es abierto para todos, pero son los escogidos, los que caminan por el camino estrecho, los que finalmente entran al reino de Dios. Este camino estrecho está lleno de desafíos, pruebas y decisiones difíciles. No se trata de una vida cómoda, sino de un compromiso continuo con Dios. Los que son escogidos son los que, a pesar de las dificultades, perseveran en la fe y se mantienen obedientes a su voluntad. La invitación de Dios está sobre la mesa. ¿Cómo respondemos nosotros? La diferencia entre los llamados y los escogidos está en nuestra preparación espiritual y en nuestra obediencia constante. Muchos han sido llamados, pero solo los que siguen el camino estrecho, los que están vestidos con la justicia de Cristo y obedecen a Dios con todo su corazón, son los que son escogidos para entrar al reino. ¿Estás dispuesto a caminar por ese camino? ¿A dejar atrás lo fácil y a obedecer a Dios, incluso cuando es difícil? A lo largo de las Escrituras vemos que la elección divina no es algo casual. Dios escoge a aquellos que responden correctamente a su llamado y caminaron por el camino estrecho. Efesios 1:4 nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto es fundamental. Dios no escoge a las personas al azar, ni por sus logros o apariencias. Desde antes de la creación del mundo, Él tenía un plan divino y un propósito para cada uno de nosotros. Su elección está profundamente ligada a su deseo de que vivamos una vida de santidad y obediencia. Dios nos elige para caminar en su luz, para vivir de acuerdo con su voluntad y para ser testigos de su gracia en el mundo.